momento estamos en comunicación telefónica con el presidente del Colegio de Abogados, Gastón Argeri. Buenas tardes, Gastón. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Muy bien, muchas gracias por esta comunicación, por este contacto. Bueno, nos gustaría conocer un poco más, porque quizás se habla mucho en los medios de esta liberación de las personas privadas de su libertad, pero ¿en qué consiste este sistema concretamente? Bueno, en primer lugar, a ver, hay que entender que el Poder Judicial es totalmente independiente a los demás poderes. Y estas decisiones que pueden hacer los abogados y abogados defensores en pos de garantizar el derecho a la salud de sus defendidos, de sus clientes que están en una unidad penitenciaria, en una comisaría, a ver, transitando una prisión preventiva o una condena, puede ser requerido por el abogado defensor, a ver, desde una morigeración de la prisión preventiva. Esto quiere decir, para que la gente entienda, que el detenido que está transitando esta prisión preventiva durante su proceso en una unidad penitenciaria pueda transitar esta prisión preventiva en su casa. Eso es una morigeración a la prisión preventiva. O en cambio, a una persona condenada de un hecho delictivo, de un delito, una sentencia, pueda cumplir su condena, estar privado de la libertad en su domicilio, en su casa. Por un tiempo, eso lo determinará el juez, por el tiempo que dure el aislamiento, eso serán cuestiones a considerar por el magistrado. Bien, ¿esto incluye a todos los presos, incluye a aquellos que tienen o que están dentro de los grupos de riesgo, que tienen alguna patología de salud, alguna complicación, a personas mayores de alguna edad, o es generalizado? A ver, acá se aplica el código penal, el Código Procesal Penal, Código Penal Nación, Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Esto hay que tener en cuenta, a ver, que esto es derecho a la salud y persona privada de libertad. En principio se analiza esa cuestión. No tenemos un decreto, un DNU como sí tiene Paraguay, donde el mismo presidente determina que se otorgue y se analicen cuestiones específicas, menos en determinados casos como abuso sexual o violencia de género. Acá en la Argentina lo que se analiza son cuestiones objetivas de personas que están en riesgo su salud frente a la posible contagio, el posible contagio del coronavirus. Eso dependerá de cada caso. Puede haber una persona con riesgo a la salud de 35 años de edad o una persona que pida la prisión domiciliaria que tenga 65 años y esté en riesgo su salud, porque realmente corre riesgo una persona de mayor de 60 años frente a lo que se dice de los efectos que trae el coronavirus. Obviamente también que hay que analizar que los jueces son objetivos en este sentido, de decir, si una persona condenada por violencia de género vuelve a su casa, esto pondría en riesgo muchísimo más a una víctima, porque no tendría otro domicilio donde regresar esta persona Exactamente. condenada. Habría que analizar el caso por caso. A ver, se pone el ojo en aquellas personas que puedan cumplir una prisión domiciliaria, no frente a cualquier delito y cualquiera que lo pida. Nuestro departamento judicial ha sido bastante restrictivo en ese sentido, a mí que se han otorgado tanto jueces de garantía, tribunales o jueces de ejecución, han otorgado prisiones domiciliarias, pero teniendo en cuenta también, y esto lo tiene que entender la gente, que siempre tiene que haber un responsable, quien responda por esa persona que va a cumplir su prisión domiciliaria, porque no hay tobilleras para todo el mundo, no está la infraestructura preparada para que esté una persona condenada con prisión preventiva resguardada y supervisada por el mismo sistema penitenciario. Exactamente, muchas veces teniendo en cuenta también que se trata de personas que, por ejemplo, como es lo que están pidiendo las actrices argentinas hoy, ¿no? El colectivo que habla de, bueno, personas que ya han tenido una sentencia, que tienen una pena por haber violado, por haber matado, por cuestiones de violencia de género, por abusos sexuales también, y quizás vuelvan al domicilio donde están las víctimas de estos casos. ¿Hay una estructura y un aparato judicial preparado como para analizar cada uno caso por caso en cada unidad carcelaria? ¿Qué es lo que piensan ustedes? A ver, si no vuelve al domicilio, puede volver cerca. Entonces, por eso es la participación que siempre se habla de la importancia de la participación en los procesos judiciales de las víctimas, para poder tener esa comunicación con la víctima a la hora de tomarse cada resolución y que la víctima, con su abogado o abogada, se manifiesten al respecto. En cuanto al sistema y lo que podría contener, ¿cómo?
No, no, no hablé. Adelante. Perdón. Y en cuanto al sistema penitenciario, a ver, el Poder Ejecutivo es el encargado de llevar adelante el funcionamiento de las unidades penitenciarias y brindar los recursos. Estamos en un país que realmente no tiene los recursos suficientes para poder destinar al sistema penitenciario. Sumado a que la sobrepoblación, si ponemos un número, hay 41.000 personas privadas de libertad para un conjunto de 24.000. O sea, no estamos, casi estamos hablando de que está duplicada la población penitenciaria. O sea, eso provoca el mayor riesgo al contagio y la situación fáctica que hay. Los recursos no están alcanzando para poder llevar a la infraestructura de las unidades penitenciarias, pero así hay que tener en cuenta que los jueces pueden analizar cada caso y después el sistema penitenciario, con un responsable que sea designado para la prisión domiciliaria, deberán ir rindiendo cuentas, porque el mismo sistema no va a aguantarse. Totalmente. ¿Cuál es la situación puntualmente en el Departamento Judicial de Azul y en lo que concierne a Olavarría? Bueno, a ver, es muy dispar porque somos 11 partidos en la provincia de Buenos Aires, 11 localidades tiene el Departamento Judicial de Azul, es muy amplio. Ujú. Sí, los criterios de los magistrados, de los jueces, en diferentes competencias, tanto garantía, tribunales como ejecución, son bastante uniformes porque a ver, tienen que ver relacionados con el lineamiento y sentencias que ha dictado la Cámara Penal Departamental en ese sentido. A ver, los riesgos que se están tomando y los recaudos que, mejor dicho, se están tomando es para evitar la situación de contagio. Nuestras unidades penitenciarias en nuestro departamento judicial están sobrepobladas y eso hay que reconocerlo. Y cada unidad penitenciaria con sus internos ha tomado diferentes medidas. En algunas de ellas, los propios internos, las propias personas privadas de libertad, han sido quienes decidieron no tener relación ni visitas con sus familiares o personas externas, pudiendo estar todos aislados específicamente. Y eso depende de cada unidad penitenciaria. A ver, los servicios sanitarios de las unidades penitenciarias están desbordados también. Ahí está el riesgo donde hay que apuntar y garantizar los derechos. Obviamente que acá está en juego el derecho a la salud, el derecho a la vida y el debate de cumplir la condena. Frente a esa cuestión se va a parar un juez dependiendo del caso. Bien, cuando esta cuarentena finalice, en el caso de aquellos detenidos que sean enviados o que puedan realizar la prisión domiciliaria en sus casas, ¿qué va a pasar, no? Cuando la cuarentena finalice, ¿cómo está también el aparato y la estructura preparada como para volver a buscar a cada uno de ellos y volver a ingresarlos a la cárcel? ¿O en qué consistiría este proceso? ¿Cómo sería? A ver, los jueces determinarán si se retorna la persona privada de libertad a la unidad penitenciaria, a cumplir la condena o a seguir transitando la prisión preventiva, o analizará cómo habrá sido el comportamiento de esa persona privada de libertad en su domicilio. Estas son posibilidades y oportunidades que tienen las personas para poder llevar adelante una prisión preventiva o una condena. Eso dependerá de cada caso y la situación. Tengamos en cuenta que el aislamiento está ahora prorrogado hasta el 10 de mayo. Vamos a estar un buen tiempo más con el aislamiento social preventivo obligatorio. Esto vamos a tener que cumplir. El tema es que acá hay que empezar a entender que tenemos que cambiar la forma de trabajar, la forma de vivir, la forma de vincularnos, porque el mundo cambió. No porque la Argentina, la provincia de Buenos Aires o el departamento judicial pasó algo diferente al resto. Ahora hay que tomar diferentes medidas, acostumbrarse a diferentes actos y poder llevar adelante esto y aprender a convivir con un virus que pone en riesgo mucho la salud de muchas personas y se contagia y se propaga rápidamente. Creo que eso es importante, poder transmitirlo y poder tomar conciencia social individualmente, ¿no? Para poder tomar esas medidas acorde a la situación que estamos viviendo. Bien, seguramente habrá medidas que vamos a adoptar más fácilmente, pero esta en particular y esta, bueno, medida que se ha establecido y que se va a aprobar de que los presos puedan volver a sus hogares va a conllevar a una repercusión social mucho más fuerte. De hecho, ya hay cacerolazos citados, un repudio fuerte en las redes sociales. Puntualmente, la pregunta es sobre Olavarría. ¿Qué cantidad de presos estarían en posibilidad de cumplir con este régimen en las unidades carcelarias que tenemos en las unidades penales?
A ver, no conozco el número exacto de las unidades penitenciarias que están conformando hoy en la zona de la Barría en sí. Ujú. Pero sí te puedo decir que cualquier abogado defensor, abogada defensora, puede pedir la modificación o la prisión domiciliaria de una persona detenida. Esto te lo puedo decir que lo puede pedir. El tema es que depende del caso. Obviamente que se van a tomar muchas medidas en cuanto a una persona que abusó, que tiene una condena de abuso sexual o de violencia de género. Esas cuestiones son muy excepcionales y la verdad, a ver, uno debería llevar adelante que esos delitos, esas condenas por esos delitos no deberían tener estos beneficios. Y esto lo digo y me hago cargo en lo personal. A Bien. ver, pero dependerá del magistrado juez que lo otorgue. Después, en los otros casos, dependerá, toda la población privada de libertad puede pedir esto, pero dependerá analizar el caso del magistrado. No quiero que los juzgados desborden por esto que estoy diciendo ahora, pero sí tener en cuenta que dependerá del riesgo a la salud Ujú. que tenga esa persona, porque hoy en día, se hablaba en los otros días en la ciudad de La Barría que podía haber un caso de coronavirus en una unidad penitenciaria y se aisló y se tomó todos los recaudos y medidas necesarias para poder garantizar la salud de esas personas. El tema es, frente a esas cuestiones se resolverá el caso en particular. Bien. La última pregunta, ¿cuál es la postura que tienen al interior del Colegio de Abogados? ¿Hay posiciones encontradas entre los profesionales? A ver, los abogados y abogadas penalistas, a ver, manifiestan que es muy diferente la situación en el Departamento Judicial de Azul a los departamentos judiciales del conurbano. Ujú. Se está hablando de que acá es mucho más restrictivo otorgar esos beneficios, esas modificaciones o la prisión domiciliaria cuando alguien tiene una condena. Son más restrictivos en nuestro departamento judicial que en el conurbano. Tengamos en cuenta que el 25 de marzo, el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia en ese momento, el doctor De Lázari, manifestó y recomendó que se utilizaran todas las herramientas que tiene la ley para poder trabajar sobre la sobrepoblación que existe en las unidades penitenciarias. Esto es algo que arrastramos hace varios años, no es algo de hoy. Creo que hay que tomar las medidas necesarias, debatirlas, pero no un debate eterno, sino debatirlas y concretar ideas.